Shanghái nos recibió de una manera bastante peculiar, y cuando digo peculiar quiero decir al peor alojamiento de nuestras vidas. Una cucaracha enorme paseándose como si fuera la dueña del lugar, la cama más dura que he probado nunca, ventanas rotas, polvo y suciedad acumulada, y esa pregunta que no paraba de rondarme en la cabeza: ¿de verdad pagamos por esto? Pero era fiesta nacional en China, la Golden Week, ciudad completamente llena, y después de Senia y yo mirarnos durante un segundo, dijimos, bueno, tendremos que sobrevivir durante los siguientes 3 días bajo estas 4 paredes. El primer día decidimos salir temprano del alojamiento, cogimos nuestras cosas y nos fuimos directos al metro para conocer la ciudad. En cuanto pisas el metro entiendes que esta ciudad es una verdadera locura, moderna, rápida, organizada, totalmente lo contrario al alojamiento donde nos encontrábamos. Estamos hablando de que Shanghái tiene el metro más largo del mundo y también el más fácil que hemos usado nunca, todo claro, preciso y multilingüe. Cuenta con más de 831 kilómetros repartidos en 20 líneas, es toda una ciudad bajo la ciudad. Fuera estaba todo totalmente a reventar. Golden Week significa millones de personas viajando a la misma vez, pero también significa energía, movimiento y esa sensación de estar en un sitio que está vivo las 24 horas del día. Y vamos a salir del metro, mirar toda la gente que hay, y nuestra salida era la 19 y la han cerrado por control de la población, pues porque había muchas personas y nos están redirigiendo a la salida número 20. Somos un montón, aquí no sé si se aprecia, pero somos un montón de personas caminando. Así que bueno, pues vamos a tomar otra salida. Bueno, si alguien se pregunta si merece la pena venir en Golden Week a China, pues bueno, está hasta el gorro. Así que bueno, si lo podéis evitar, yo lo evitaría. A nosotros pues porque justo ha coincidido así. Y empieza el día 1, del 1 al 7. Hoy es día 30, o sea un día antes, y ya está abarrotado. Así que bueno, si alguien quisiera venir a visitar China, que se lo piense. Nos bajamos en People Square, que es básicamente el corazón de Shanghái. Es una plaza central rodeada de museos, centros comerciales y estaciones de metro. De ahí fuimos a un centro comercial enorme que estaba justo al lado. Uno de esos edificios donde las escaleras mecánicas ya empiezan al pie de la calle. Tú entras sin darte cuenta y una hora más tarde sales de allí con la sensación de haber viajado a otro universo. Hemos venido a un centro comercial en el que hay una tienda de alpacas. Mira, me siento como en Bolivia. Y esto, que no lo había visto nunca, es un lugar donde puedes ver con gafas de realidad virtual, tipo cine. Cuesta 99 yen. Pones tus gafas y te la ves ahí tranquilamente. Esto jamás lo había visto. Probamos comida callejera desde el primer momento en el que llegamos, siempre teniendo cuidado con el lugar que elegíamos, porque tampoco nos apetecía estar 3 días sentados en la taza del váter. Y por supuesto tampoco podía faltar el probar el famoso bubble tea, el cual nos encantó. Pues ya hemos puesto la pajita, yo lo voy a probar. Está muy bueno, ¿prueba el tuyo? Ya le probé. Pero rico, ya soy fan. Ese día por supuesto también nos acompañaba Dylan, nuestro amigo y guía local. Nos enseñó lugares increíbles, nos llevó a comer comida tradicional y él disfrutaba explicándonos todo mientras nosotros intentábamos recordar el nombre de los alimentos que nos decía, pero estaba todo buenísimo. Primera comida que vamos a hacer en el restaurante totalmente tradicional chino. Pues a ver qué tal la comida. Senia está entretenida ahí, le está enseñando nuestro amigo Dylan a cómo se hace los posts en una plataforma china. Porque Senia empieza a subir vídeos en una plataforma china. Vamos a ver qué tal funciona eso. Y tenemos que comer con palillos. Así que... Y justo nos viene el siguiente plato. Hemos exagerado un poco a la hora de comer, pero bueno, aquí estamos luchando con la comida. Se ve muy rico. Hoy estoy comiendo un montón de cosas que en mi vida normal no comería. Por ejemplo, esto lleva champiñones, para nada lo hubiera comido. Ayer la comida que me dieron en el aeropuerto llevaba algo de pimiento. En la vida jamás lo hubiera comido. Y en realidad hay muchas cosas que no sé ni siquiera lo que hay dentro, pero bueno, yo me lo trago y ya está. Después del gran festín, nos fuimos a pasear por una avenida larguísima que terminaba en el skyline más famoso de China. Miles y miles de personas por todas partes, luces, ruido, música, vendedores y nosotros ahí, caminando despacio, intentando absorberlo todo. Una de las cosas más curiosas fue cuando varias personas se acercaban a nosotros para pedirnos fotos. Ser extranjero en China durante la fiesta nacional es como ser famoso sin quererlo. De momento esto es una locura, de verdad, es un choque cultural enorme. Nos saludan por aquí. De verdad, muy amables, súper cariñosa la gente. Todo el rato se fijan en nosotros, allá donde vamos. Recomiendo que os paséis por aquí, es una locura.
locura, lo tenéis que vivir. Ha merecido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho y haber dejado todo atrás por esta aventura. Desde la plaza de People Square caminamos por la avenida Nanjing East Road, la calle comercial más famosa de Shanghai, con más de 5 kilómetros de tiendas. Y aquí, yendo por el medio de Shanghái, nos hemos encontrado a un robot cafetero. Ahí lo tenemos, no hay nadie que te sirva. En las máquinas pides y el robot te lo pone. Y como curiosidad, Dylan, que es donde le tengo aquí, Dylan trabaja exactamente de esto, haciendo robots que trabajan completamente autónomos. Así que está aquí grabando porque uno de sus robots está aquí también en la calle. Así que súper curioso. A ver, una pena, ¿no? Porque al final no hay una persona aquí detrás que lo haga, pero al mismo tiempo para nosotros es un espectáculo. Estamos cruzando aquí en medio de la calle, que esto está abarrotado, hay miles de personas y la policía corta de repente la calle para que pasen pues, por aquella zona. Pasan los coches cuando les da la gana a ellos, hay que esperar ahí un rato, abren la calle y ya está, a pasar. Ahí ya cortan la calle, está la policía ahí pitando todo el rato y pues esperaremos un rato y ya nos dejan pasar. Pero claro, es que, ¿sabéis la gente que se acumula aquí? Igual nos tiran aquí un buen rato y la... Nos acaban de pedir hacer una foto, estamos sonriendo ahí a la mamá, haciéndonos una foto con el niño. Ya nos han parado varias veces a hacernos fotos. Al final de la avenida se encontraba The Bund, el famoso paseo junto al río desde donde se ve el skyline más icónico de toda Asia, con la Shanghai Tower de 632 metros, World Financial Center con 492 metros y Jinmao con 420 metros. Son los 3 rascacielos más icónicos de la ciudad. Ahora ya tocaba ir a nuestro humilde alojamiento e intentar descansar como buenamente se pudiera, pero al llegar allí nos esperaba una agradable cucaracha para darnos las buenas noches. Operación cucaracha terminada con éxito. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahora nos encontramos reforzando la seguridad anti-cucarachas. Ahí teníamos un agujero, ¿ves? Por ahí. Podían entrar cucarachas con un poco de papel higiénico y ahora pues vamos a poner un poco de papel ahí y tenemos la pistola anti-cucarachas y ya está. ¿Qué puede salir mal estando en China? Al día siguiente decidimos contratar un tour por la ciudad, donde visitamos la parte más antigua. Caminamos por casas tradicionales y recorrimos calles llenas de tiendas muy antiguas. Era un contraste total comparado con los rascacielos del día anterior. Más tarde entramos en un templo precioso llamado City God, o también conocido con el nombre de Chenwan Miao. Fue increíble lo silencioso que era este lugar, pese a toda la gente que se encontraba dentro. Mirad cómo es la zona antigua de Shanghai. Cogido el incienso y vamos a hacer unos rezos. La guía nos enseñó cómo teníamos que encender el incienso. Hicimos nuestras plegarias a los dioses y durante unos minutos todo se volvió lento, tranquilo, casi meditativo. Vamos a poner nuestro incienso, acabamos de hacer nuestras oraciones. Lo dejamos aquí, el hombrecillo este se lo lleva todo y los quema. Y ahora vamos a pasar al templo. Y aquí están mis protectores. Yo soy del año 90 y correspondo al caballo. Aquí hay un caballo que hay que tocarle para que dé suerte y rezar. Aquí se le puede echar unas monedas y esos son mis 5 dioses protectores. Por ejemplo, él, a ver si se ve, tiene un caballo en la cabeza. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de cuántas vidas diferentes existen dentro de una misma ciudad. Más tarde nos volvimos a juntar con Dylan, el cual nos llevó a visitar diferentes partes de la ciudad que son mucho menos turísticas y que nos encantó conocer de su mano. Posteriormente nos llevó a su restaurante favorito, un hot pot, el cual vamos a hacer un vídeo extra ya que se lo merece. Para dar un pequeño spoiler diré que te hacen la manicura incluso estando dentro del restaurante. Por la noche decidimos volver a los rascacielos que tanto nos impresionaron durante nuestro primer día, y esta vez desde un punto muy concreto que nos recomendó Dylan.
Nos colocamos justo en medio de los 3 enormes, gigantes rascacielos donde era imposible no sentirse pequeño. Nos encontramos ahora entre 3 rascacielos, siendo esta la segunda torre más grande del mundo y la que tiene un elevador que va a 74 km por hora, el más rápido del mundo. Es uno de esos lugares donde te das cuenta que el mundo es enorme y tú estás simplemente en una esquina del planeta viendo algo que jamás hubieras imaginado. Después de un largo día, ya era hora de volver a nuestro increíble alojamiento, pero hay que reconocer que esta vez no tuvimos que sacar la cámara para nada y pudimos descansar más o menos. Voy a aprovechar a enseñaros la calidad de la cama para que veáis en dónde estamos durmiendo. Mirad, así es, está una cama tirada en el suelo. Aquí, bueno, esta sábana ni siquiera me voy a atrever a quitarla, pero así es la cama y está como una piedra. Mirad, es prácticamente como dormir en un tablón de madera, pues así. Así que bueno, calidad 1 de 10. Al día siguiente decidimos visitar una zona más tranquila de la ciudad, un barrio obrero donde podíamos ver cómo vivían la gente local. Ahí descubrimos la rutina de la sociedad, sus tiendas pequeñas, gente cocinando, niños jugando. Esta zona nos enseñó que Shanghái no eran todo luces y rascacielos, también un lugar donde la vida ocurre sin prisas. Más tarde decidimos alquilar unas bicicletas y recorrer la ciudad pedaleando. Una forma diferente, tranquila y a nuestro ritmo. Qué chulo por aquí, estamos prácticamente sin nadie. Es un camino muy bonito al lado del río, así que vamos a disfrutar de nuestro paseo. Y bueno, a ver hasta dónde nos dejan llegar con las bicicletas. Cuando apretaba ya el hambre, decidimos dejar las bicicletas a un lado y meternos a un centro comercial para comer algo. Estamos intentando comer algo, pero es un poco complicado. No entendemos nada, el traductor, bueno, nos está ayudando, pero es que hay muchas cosas que tienen una pinta bastante extraña. Y está lleno el restaurante, o sea, ese restaurante está llenísimo. Y acabo de perder a mi mujer. No tengo ni idea de dónde está. Se ha hartado de mí y de mis grabaciones. Pero bueno, tú que lo estás viendo, le das a like ahora, en este momento, para agradecer que no es en vano que he perdido a mi mujer. Ah, mira, qué graciosas. Ya nos hemos decidido a pedir. Hemos venido al restaurante y hemos pedido este y este plato. Este está bueno, es una sopa caliente tipo un pho. Y este es un vinagre frío bastante malo, la verdad. No sé si lo terminaremos o no, pero hay mucha hambre, así que vamos a darle. El resto de la tarde simplemente la pasamos paseando sin rumbo, dejándonos llevar por las calles, por las tiendas, por la gente. Y así termina nuestra visita por la ciudad. Nos hubiera gustado pasar más tiempo en ella, pero tenemos que ir a descansar ya que al día siguiente toca irse. Bueno, le decimos adiós a este alojamiento. La verdad es que no ha sido el mejor de nuestras vidas, pero tampoco hemos impedido que esto nos arruine la experiencia. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído. La actitud es lo importante, nuestra primera parada del camino y continuamos. Adiós, hotel de Shanghái. Nos vemos, hotel de Suzhou. Y no os voy a mentir, cerrar la puerta de nuestro alojamiento fue un alivio espiritual. Por fin llegamos a la estación de trenes rápidos, un lugar que parece sacado del futuro. Todo limpio, organizado y enorme. Acabamos de llegar a la estación de trenes, hemos pasado sin problemas y ahora cogemos el tren desde Shanghái, dirección Suzhou, y a ver qué nos espera. Al menos esperamos un hotel un poquito más limpio, por favor. Mirad, una cosa que nos ha sorprendido mucho durante el camino son powerbanks. Entonces tú llegas con la aplicación de Alipay, que es la más utilizada, junto con WeChat, escaneas el código QR que hay aquí, pagas una pequeña cantidad, son unos céntimos, puedes coger la batería, te la llevas y por toda la ciudad hay este tipo de estaciones. Y la verdad es que la gente sí que lo utiliza de manera continua. Algo que hay muchísimo por aquí son las palmeritas estas. Yo pensé que era algo como más típico, tradicional de España, que va, incluso por la calle te encuentras puestos en las que te lo venden. O sea que debe de ser muy famoso también por aquí. Pues vamos a caminar un poco juntos por la estación. Como podéis ver, parece una estación normal donde hay tiendas para comprar, para tomar. Aquí es para hacer cambio de monedas. O sea, se ve como cualquier estación en cualquier otro país. Así que nos vamos a nuestro waiting room y ahora vamos de camino a encontrarnos con Xenia, que la dejé abandonada para hacer esta ruta.
Aquí la tenemos. ¡Yeah! De momento la experiencia muy bien. Se puede entrar a la estación simplemente con tu pasaporte. A la entrada hay un montón de controles de seguridad. Te escanean el cuerpo, las maletas, como si fueran el aeropuerto. Y te redirigen a tu sala de espera. La nuestra es la 8. Nos encontramos aquí. Tenemos que esperar 1 hora y nos vamos. Pues parece que esto se ha llenado. No cabe un alma aquí. Pero bueno, esperemos que entremos en el tren sin problemas. Vale, hemos llegado, estamos dentro, todo nuestro equipaje colocado y nos vamos en cualquier momento. Curiosidad de donde hemos dejado las maletas, nuestro equipaje, es que aquí aparece que prohibido cucarachas. Nos montamos en el tren hacia Suzhou, nuestra siguiente parada. Por la ventana iban pasando kilómetros y kilómetros de edificios gigantes. China nunca termina, es como un país que sabe hacer las cosas solo a lo grande. Ahora que vamos en el tren viendo las vistas que nos ofrece, de verdad es increíble la cantidad de edificios que hay. Te voy a poner ahora en unas tomas que he realizado. Si no lo ves con tus propios ojos es que ni te lo crees. Por fin llegamos a Suzhou y ahora tocaba coger el metro hacia nuestro siguiente alojamiento, rezando porque fuera mínimamente mejor que el anterior. ¿Y tú qué te llevas de viaje? Yo para tender la ropa, pues lo normal, así pues tiendo las bragas y los calzoncillos y los calcetines. Shanghái fue caos, luces, comida, gente, templos, rascacielos, tradición, modernidad, pero sobre todo una ciudad que te hace sentir vivo. Y hasta aquí este capítulo por ahora. Si te ha gustado recuerda suscribirte, darle a like que es gratis y no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda un montón y nos vemos en la siguiente. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Pirim pim pirim pam pirim pam pirim pim pirim pam pam pirim pam param pam pirim pim pirim pam.